Marcos 13, del 1 al 2 dice: Saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Por qué tenía que ser destruido el templo en Jerusalén? Hoy conoceremos la respuesta. Bienvenidos. Liliana, ¿cómo estás? Te saludamos nuevamente desde México. Bueno, muy contenta de compartir de nuevo la palabra de nuestro Dios con todos ustedes. Un abrazo. Ok. Liliana, ¿por qué tuvo que ser destruido el templo de Jerusalén? Gerardo, este es un tema que es muy interesante cuando nosotros empezamos a estudiar la Torá, cuando entendemos el sentido del templo, cuando entendemos el objetivo que tenía el templo. Cuando nosotros nos vamos a la misma creación del mundo, encontramos que el Padre hizo la creación completa porque quería venir a habitar con nosotros. Él quería siempre habitar en medio de su creación. Por eso, cuando ya él saca el pueblo de Israel de Egipto al desierto, él ordena a Moisés, le muestra primero cómo es el trono celestial y le ordena hacer una réplica para que todo el pueblo estuviera alrededor de la presencia del Padre. Entonces después, ya mientras estuvieron en el desierto, ellos traían el tabernáculo. Una vez que se establecieron en la tierra prometida, ya construyeron el templo. El objetivo seguía siendo el mismo: que la presencia del Padre estuviera en medio del pueblo, que nosotros tuviéramos ese acceso al Padre a través de todos los rituales que habían sido establecidos. El templo entonces era la casa del Padre, como nos lo dijo el mismo Yeshua. Era la manera que tenía el pueblo de Israel para comunicarse directamente con su Hacedor. Pero cuando nosotros estamos viendo en la Torá las consecuencias de la desobediencia y del pecado, nosotros encontramos, por ejemplo, en Levítico 14, encontramos todas las leyes de la lepra. La lepra en el tiempo bíblico no era como la que conocemos hoy, sino que era un problema bastante llamativo y muy, muy destacado en cada persona o en cada lugar donde había muchísimo pecado. Había una respuesta, digamos que era una manifestación de pecado. Entonces el Eterno, cuando aparecía la lepra, él dio a través de su palabra una serie de instrucciones que debían seguirse para que la persona estuviera fuera del campamento, no contaminara a los demás con el pecado, y una vez que el sacerdote constatara que ya no había lepra en la persona podía, después de rituales muy específicos que tienen que ver con Yeshua, que algún día los estudiaremos, la persona ya podía regresar de nuevo a la congregación de Israel. Lo interesante es que en Levítico 14 nos habla de que la lepra podía dar en el cuerpo, pero también se podía extender a la ropa. Hay muchas veces solamente en el cuerpo y había un ritual específico. Otras veces se extendía a la ropa y la ropa tenía también un tratamiento específico que seguir para que esa lepra no se siguiera esparciendo. Ahora, por último, había ocasiones en que la desobediencia o el pecado eran tan grandes que aún en las casas, en las paredes de las casas, aparecía esta lepra. Entonces, ¿qué había que hacer? De acuerdo a la Torá,
Primero tenían que raspar la casa a ver si de pronto cedía la aparición de la lepra. O finalmente, si no había, si el pecado era mucho, entonces la casa tenía que ser destruida. Dice, por ejemplo, en Levítico 14:45, derribará entonces la casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad a un lugar inmundo. Entonces, era digamos como un tercer nivel de pecado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué Yeshua dijo que el templo tenía que ser destruido? Leamos Mateo 21:12. Entró Yeshua en el templo de Elohim. El primero entró en el templo de Dios. Recordemos, todos hemos recordado ese momento cuando dice que echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, ¿por qué Yeshua hizo esto? Porque Yeshua en todo el tiempo, en el tiempo en que él estuvo en su ministerio, él veía cuánta abominación había en el templo. Recordemos que si nosotros leemos un poco la historia de este templo, ese templo inclusive había sido construido por Herodes. Y Herodes realmente él era un edomita que tenía una conversión al judaísmo. O sea, ni siquiera era israelita, tampoco era un hombre que amara al Eterno con todo su corazón como lo ordena la misma Torá. Herodes y todo lo que había en el templo, por ejemplo, el sacerdocio levítico que había sido ordenado para cumplir con todas las tareas del templo. Ahora ya no era por la herencia de recibirla por ser de la familia de Aarón, sino que ahora en ese tiempo era nombrado por Roma. Y aún sin que fuera de la casa de Aarón o de la familia de Leví. O sea, el templo realmente lo había sido convertido en una cueva de ladrones. ¿Por qué toma Yeshua esas palabras? Cuando nosotros nos regresamos a los profetas, y esto aquí quiero hacer un paréntesis, siempre recuerden esto, todas las palabras de Yeshua él estaba citando los profetas para dar un mensaje mucho más completo, porque al fin y al cabo la casa de Judá conocía la Torá y los profetas. Entonces, cuando Yeshua le habla de la cueva de ladrones, Yeshua les está diciendo a ellos en el contexto del mensaje, el mensaje de Jeremías 7:11. Donde por el pecado de la casa de Judá en el templo, el Eterno le dice, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, pues he aquí que también yo lo veo, dice Yahweh. Dice, andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Es decir, él les está diciendo desde el profeta Jeremías, que tanta abominación que ellos han puesto, que el pueblo de Israel ha puesto en el templo, ha hecho que él se enoje de tal manera que quiera destruir el templo. Ya sabemos que el primer templo había sido destruido. Ahora este era el segundo templo donde Yeshua se encontraba. Cuando nosotros seguimos estudiando a los profetas, nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, por el profeta Ezequiel, en Ezequiel capítulo 8, por ejemplo, que nos dice que la revelación que le muestra el mismo Yeshua, porque en la revelación de la visión, él ve al Eterno como en la forma de un hombre, así que sabemos que es Yeshua, la imagen visible de Elohim. Pero sigue diciendo el profeta Ezequiel que lo llevó hasta el templo y allí él se encuentra con la gloria del Dios de Israel, que es Yeshua, que también dijo ser la gloria del Padre. Y me dijo, hijo de hombre, alza los ojos hacia el lado del norte. Alcé los ojos hacia la puerta del altar y vi aquella imagen del celo en la entrada.
Cuando ya les sigue mostrando, ustedes pueden leer todo el capítulo, ustedes van a ver que dentro del templo, en el tiempo de Ezequiel, aún había formas de reptiles, de bestias abominables. Había ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared. Los ancianos de la casa de Israel, dice que cada uno en las cámaras tenían pintadas imágenes porque ellos pensaban que el Eterno no los estaba viendo, no estaba viendo todo lo que habían colocado dentro del templo. Dice, por ejemplo, en el verso 14, me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Yahweh que está al norte, y había mujeres sentadas endechando a Tamuz. O sea, a Tamuz también estaba allí dentro del templo del Santo de Israel. Imagínense la abominación tan grande que había. También adentro del atrio había hombres que adoraban al sol. O sea, no, era una mezcla, era un sincretismo impresionante, pero lo que había era de lo que estaba dentro del templo realmente era abominable. Por eso viene entonces esa destrucción de este templo. Ahora, fíjense algo que yo quiero resaltar aquí porque es muy importante en esta historia del Tanakh. En Ezequiel 9, una vez que la gloria del Eterno, o sea, Yeshua le muestra a Ezequiel, le muestra en la condición moral en que está el templo, la cantidad de abominaciones que hay. Él le dice, el padre le dice a Ezequiel, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de esas abominaciones que se hacen en medio de ella. Esto es muy interesante porque en hebreo la palabra que aparece como señal es una letra Tap. Y la letra Tap en paleo hebreo tenía, en este tiempo de Ezequiel, tenía la forma de una cruz. Quiere decir que el padre le ordena a Ezequiel que a los que le dolía realmente que el templo estuviera profanado, él les pusiera una señal de la cruz en la frente de cada uno de los que se dolía por el pecado del pueblo, para que fueran guardados de toda la situación que estaban viviendo como consecuencia de tanto pecado. Este dato es muy importante porque recordemos que hoy no tenemos templo y recordemos, ese templo tuvo que ser destruido, no quedó piedra sobre piedra, como dijo Yeshua, por el pecado que había allí adentro. Así que todos los que hoy nos lamentamos de ver tanto pecado en el mundo, también vamos a ser sellados, nos dice en la palabra, nos dice en Apocalipsis que seremos sellados en la frente. Esto es algo que a nosotros nos tiene que mover a volver a estudiar toda la Torá y los profetas para poder entender esas señales que son también para este tiempo final. Así que cuando vemos todas estas razones para que el templo fuera destruido, podemos concluir que fue destruido a causa de todo el pecado que había allí adentro del templo. Bien, Liliana, pero Yeshua en Juan 2:19-21 dijo que él levantaría el templo en 3 días, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Exactamente. Fíjense que el concepto del templo, del cuerpo como el templo del Eterno, no es simplemente del tiempo de Yeshua, viene desde mucho antes, desde la visión de Jacob. Recordemos siempre, el templo era la manera como el Eterno busca, como dijimos al principio, comunicarse o vivir en medio nuestro. Siempre el templo es anhelo del Eterno de morar en medio de su pueblo. Entonces, fíjense esto que es muy interesante. Yeshua está diciendo, el templo va a ser destruido, pero yo lo voy a levantar en 3 días, y él estaba hablando del templo de su cuerpo. Cuando nosotros vamos en la Torá a Génesis 28, 10, 22, nosotros encontramos que cuando Jacob viene en camino, él se acuesta, ustedes pueden leer todo el texto, él recuesta la cabeza
sobre una roca, y todo este pasaje ocurre literalmente donde más adelante el Eterno iba a ordenar que se construyera el templo. La roca sobre la que recostó la cabeza Jacob en este tiempo de Génesis 28 es la roca de Israel, es la piedra del fundamento, es donde tenía que quedar el lugar santísimo. Así que cuando nosotros nos imaginamos a Jacob acostado literalmente con la cabeza sobre la roca, nosotros vemos la división del templo de una manera muy clara, donde tenía él su cabeza como el lugar santísimo, donde tenía el corazón como el lugar santo y el resto del cuerpo como el atrio. Pero nosotros tenemos que entender, muy importante, que dentro del plan del Eterno, recuerden que el primer pacto, el pacto antiguo, fue destruido por el pecado del becerro de oro, y fue anunciado un nuevo pacto que es el que selló Yeshua con su sangre. Los dos pactos, el pacto antiguo y el pacto nuevo, fueron sellados con sangre. Ustedes pueden mirar en Éxodo 24:8, cuando Moisés sacrifica los animales y va a rociar con la sangre al pueblo, sellando el primer pacto. Ahora, y en Marco 14:24, por ejemplo, nosotros encontramos a Yeshua sellando el pacto y diciendo: esta es mi sangre del nuevo pacto. Por lo tanto, nosotros somos del nuevo pacto, ya del tiempo del nuevo pacto. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber un cambio, y aquí Yeshua nos lo está anunciando. Hay mucho pecado en el templo. Ahora el templo va a ser Yeshua mismo. Y no es coincidencia que después de la muerte y resurrección de Yeshua, el templo fuera destruido, y que hasta hoy, una vez, siendo que en 1948 Israel volvió otra vez a ser nación, en 1967 Jerusalén volvió a pertenecerle de nuevo a Israel, y todavía no hay templo. ¿Por qué no hay templo? Porque ese templo del que estaba hablando Yeshua, de que sería restaurado en 3 días, es el que está vigente en el día de hoy. Miremos la escritura para entenderlo mucho mejor. Nos dice: halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Ya vimos que los sacó y les dijo: esto ustedes lo convirtieron en cueva de ladrones. Y Yeshua, cuando habló de la destrucción del templo y de levantarlo en 3 días, los judíos le dijeron: pero si en 46 años fue edificado el templo, ¿cómo lo vas a levantar en 3 días? Dice, él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la escritura y a la palabra que Yeshua había dicho. Esto nos lleva a nosotros a validar las palabras de Pablo, las palabras que Pablo mismo nos dijo en Primera de Corintios 3:16, cuando él nos dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Pero hay un punto que no podemos descuidar y que cobra una singular importancia. Yeshua declaró ser mayor que el templo, ser más grande que el templo mismo, que ya de por sí para Israel era algo, representaba la presencia misma del Eterno. Pero en el Mateo 12:1 nosotros encontramos que Yeshua él está discutiendo con los fariseos acerca de lo que se puede o no se puede hacer en el día de reposo. Y él advirtiendo que él es mayor que el templo, se declara como el Señor del Shabbat, como el Señor del día de reposo, porque él está diciendo: yo soy mayor que el templo que está aquí. ¿Por qué Yeshua es mayor que el templo? Ya sabemos, porque él es divino, porque él es Dios. Yeshua es Dios, entonces es mucho mayor que el templo.
Ahora, volviendo al tema del templo, como el cuerpo nuestro, como ese templo que recibe la presencia del Espíritu Santo, encontramos que Pablo dice en Primera de Corintios 6:18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Expliquemos esto. Yeshua nos está diciendo ahora, al resucitar él está formando un cuerpo con todos los que creemos en él. Y nosotros hoy somos templo del Espíritu Santo. Cuando una persona fornica, por eso dice aquí Pablo en Primera de Corintios 6:18, está profanando el templo, está permitiendo que el pecado entre dentro del templo, como vimos que había sucedido en el tiempo de Ezequiel y como vimos que había sucedido en el tiempo de Jeremías. Es decir, nosotros estamos como no hemos tenido como esa conciencia de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por ejemplo, la fornicación es una grave afrenta contra el Eterno. Entonces sigue diciendo Pablo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fíjese, eso ahí nosotros vamos comprendiendo. Hoy ya ese templo no está, nosotros somos el templo y tenemos que cuidarlo. En Tesalonicenses 5:23 nos dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de Yeshua. Así que saber y conocer que nosotros somos ese templo, que nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo poniendo la Torah en nuestro corazón, es algo que debiera concentrar muchísimo de la atención. ¿Cómo lo alimentamos? Nosotros, ¿qué hacemos? De hecho, ha sido el cuidado que los pastores han tenido con nosotros. En la iglesia siempre se ha insistido en que no puede haber alcoholismo, no puede haber drogadicción, no puede haber cosas que entren en nuestro cuerpo y que lo profanen. Pero hoy, en este tiempo de restauración, tenemos que entender que la advertencia va mucho más allá, sabiendo que Yeshua es la cabeza del cuerpo. Si ustedes se leen de nuevo Ezequiel 36, ustedes van a ver que para el nuevo pacto, el proceso de limpieza comienza esparciendo agua limpia, lo que representa el bautismo. Que seremos limpiados de toda la idolatría, que nos dará el Padre un corazón nuevo, pondrá un espíritu nuevo dentro de nosotros, quitará el corazón de piedra, nos dará un corazón de carne y pondrá dentro el Espíritu Santo para que nosotros podamos andar en obediencia y guardemos los preceptos y los pongamos por obra. Ahí es donde nosotros entendemos el proceso que el Padre quiere hacer con cada uno de nosotros, que es lo que nosotros hemos llamado la santidad. Fíjense que todo esto está corroborado finalmente por algo muy importante. El que se comunicaba al pueblo con el Eterno era el sumo sacerdote en el tiempo del templo de Yeshua o en el primer templo de Salomón. Pero ahora que no hay templo, Yeshua es nuestro sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Él está sentado a la derecha del Padre y Él está intercediendo por nosotros noche y día. ¿Por qué sabemos que no se necesita el otro sumo sacerdote? Porque Caifás rasgó las vestiduras cuando Yeshua estaba siendo ocupado. Y en Levítico 21 dice que si un sumo sacerdote rasga las vestiduras, él mismo se destituye como sumo sacerdote. Nosotros hoy entonces tenemos, para concluir, tenemos a Yeshua como sumo sacerdote delante del Eterno. No, Él está intercediendo por nosotros. Él es el camino, la verdad y la vida. Y solamente por Él llegamos nosotros al Padre. Ahora nosotros somos el cuerpo donde está el Espíritu Santo ahora.
ya no está en un templo de piedra, está en nuestro propio cuerpo, en nuestro corazón. Y por eso nosotros tenemos que venir en obediencia, apartados del mundo, dedicados para el eterno y cuidando de manera especial todo lo que se relaciona con ese templo, porque hoy tenemos una comunicación directa con el Padre. El velo se rasgó de arriba abajo y a través de Yeshua llegamos al Padre directamente, sin ningún estorbo, cuando tenemos real arrepentimiento. Bien, Liliana, se nos ha terminado el tiempo y tenemos mucho por estudiar. Hay muchas cosas que realmente nosotros tenemos que confirmar en la escritura por lo corto del tiempo. Yo siempre les animo a que las citas que estamos dando acá, citas por ejemplo del Antiguo Testamento, ustedes las confirmen. Ustedes vayan a sus Biblias, volvamos a estudiar las escrituras. Vayan a sus Biblias, confronten cada uno de los temas que le estamos poniendo acá, para que esa visión del plan del eterno, del reino que ya pronto viene a nosotros de manera definitiva, nos haga que seamos partícipes de toda esa bendición de reinar con Yeshua durante todo el tiempo del milenio. Así que no echen por la borda ninguno de estas recomendaciones. Volvamos a la escritura, piensen en cada palabra, vuelvan a escuchar el programa si es necesario. Y ustedes van a ver cuánto va a crecer su fe, cuánto va a crecer el anhelo de cuidarnos de nuevo, de empezar a vivir en santidad para nuestro Elohim. Bien, bajen la aplicación de Enlace Plus para ver toda esta enseñanza desde el primer capítulo, ¿verdad? Muy importante que puedan tener todas las enseñanzas en orden, vuélvanlas a ver y vamos a crecer juntos para que cuando venga Yeshua nos reconozca, nos guarde y reinemos y pasemos un tiempo, todo ese milenio de paz y de gozo. Bien, shalom, shalom. Shalom para todos y muchas bendiciones a todos del Padre Celestial. En Marcos 13:4, los discípulos le preguntaron a Yeshua, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Nos vemos en el próximo programa. Shalom.